Sanqui, quien con motivo del centenario ha organizado esta serie de conferencias relativas a la escuela normal. Esta es la segunda que nosotros tenemos, y bueno, ahora voy a presentar a la profesora, que es la biógrafa del inventor de la creación de la escuela, don Atanasio Antonio Lanz. Quería agradecerle la presencia de todos, especialmente a las chicas que están estudiando todavía, que están estudiando para maestras o profesoras de grado ahora, ¿cómo se llama? Lo mismo, enseñan. Bueno, acá me acota. Entonces, bueno, la presencia, a veces el tiempo no nos ayuda, aparte juega boca. Es decir, si todas esas circunstancias lo hubieran pasado en el año 1911, cuando la comunidad de Quilmes apoyó a Atanasio Antonio Lanz con respecto a la creación de la escuela normal, seguramente hoy no tendríamos la escuela normal. Pero bueno, al margen, gracias por los que vinieron, la presencia de ustedes, y ahora le voy a presentar a la profesora María Luisa Núñez de Dominici, que es profesora de enseñanza secundaria normal y especial en historia en la Universidad Nacional de La Plata, 32 años de antigüedad. Cursa la licenciatura de articulación en historia y ha participado como asistente, orador o expositor en innumerables congresos, seminarios y conferencias municipales, provinciales y nacionales. Docente y jefe de área en el Instituto Superior de Formación Docente número 50 de Berazategui en la carrera de Historia. Entonces, desde el año 2000 trabaja en el área de investigación del Museo Histórico Natural, dependiente de la Secretaría de Cultura del municipio de Berazategui. Obras publicadas: Un pueblo, su historia y su gente, ¿Quién es quién?, en Berazategui, Nova Editora, 2010, con la licenciada Porfiri Liliana. Atanasio Antonio Lanz, maestro, Berazategui, Ediver, 2008, entre otras. Es decir, es la biógrafa casi oficial de Atanasio Antonio Lanz. Entonces es un gusto presentarte, y bueno, la vamos a escuchar y algunos vamos a tener algunas sorpresas, porque cuando yo iba al primario del normal, la operadora se llamaba Atanasio Antonio Lanz, y un día a mí se me ocurrió preguntar ¿quién es? Bueno, hubo algunos que no me supieron contestar y otros me dijeron, fue que creó la escuela, pero así como al pasar, y me parece que tenemos que dar un poco más de importancia al tema. Muchas gracias, y acá está la profesora que nos va a hablar sobre Atanasio Antonio Lanz. Gracias a todos. Bueno, ante todo agradecer fundamentalmente la invitación. Para los que ya me conocen de hace algunos años saben que soy una enamorada de Atanasio Antonio, y que mi vida de alguna manera ha sido signada por Lanz, porque comencé siendo directora de una escuela que llevaba el nombre Atanasio Lanz, y después con los años me convocaron para trabajar dentro del Museo Histórico y Natural de Berazategui ya hace 12 años, y para mi sorpresa me encontré con que ahí tenía los tesoros guardados por la familia, de la cual tenemos presente a Beba, que fue ahijada de Atanasio Antonio Lanz, que me han brindado sus recuerdos y lo que quedaba en sus casas de Atanasio Antonio. Para mí realmente haber estudiado la historia de esta familia, ha sido estudiar un poco la historia de lo que fue Quilmes, Berazategui y Varela desde fines del siglo XIX a principios del siglo XX. Y realmente, como decías recién vos, me parece una picardía que no se conozca la historia de Atanasio Antonio, porque la riqueza que tiene la vida de este maestro es inagotable. Yo voy a tratar de presentarlo
y voy a tratar de que ustedes se enamoren de él como yo estoy enamorada de él. Como les decía, en realidad todo este trabajo de investigación surge cuando descubro en una de las cajas del museo, en esos tesoros, manuscritos de Atanasio, cartas de Atanasio, boletos, los carnés de viaje, pasaportes, y empezamos a hurgar. Y en el hurgar ahí, y el hurgar en los archivos, en los censos, voy descubriendo paso a paso la historia de esta familia, que es un poco lo que intento contarles. Los Lanz en realidad fueron una familia al servicio de la educación. En realidad el matrimonio, integrado por Atanasio Lanz y García y Bernarda Zavala, llegan a la Argentina en la década de 1870. Atanasio Lanz nace un 2 de mayo de 1842 en Ancín, ciudad de Navarra. A los 26 años obtiene el título de maestro de primera enseñanza elemental en la Escuela Normal de Victoria, capital de la provincia de Álava. Dicho certificado es expedido el 16 de mayo. Miren cuántas coincidencias, ¿no? Estamos en el mes de mayo, él nació el 2 de mayo, el título lo obtiene el 16 de mayo en la ciudad de Madrid. Ya casado, emprende junto a su esposa el viaje a nuestro país. Para ello tramite y obtiene en Victoria en 1870 libre y seguro pasaporte para arribar a Francia, país desde el cual parte hacia el nuevo destino. Acá quiero hacer 2 o 3 aclaraciones. Primero, ¿por qué se van de su pueblo natal? No es una época la época que ellos emigran hacia Francia, primero en la Argentina, de gran depresión en la zona. Por el contrario, es una época de bastante crecimiento económico, pero España en ese momento estaba todavía con ciertos espaldarazos de lo que habían sido las guerras carlistas, y además porque los vascos son de buscar nuevos destinos. También existía en ese entonces la ley del mayorazgo, por el cual los hijos mayores heredaban y los que venían atrás no. Entonces tenían que hacerse también su propio destino. Hay otra cosa que me intrigaba muchísimo, que es por qué el pasaporte es a Francia y no directamente a la Argentina. En muchos momentos, precisamente por estas guerras civiles, por estos problemas internos que tenían en España, se prohibía directamente el viaje a América. Así que supongo que cuando él quiso tramitar este pasaporte a la Argentina se encontró con este pequeño inconveniente, y lo que hace es tramitar primero el viaje a Francia y de Francia a la Argentina. Pero si ustedes creen que se quedó en Buenos Aires, están equivocados. Miren de dónde salieron y a dónde llegaron. Ellos salieron de aquí. Acá tienen la provincia de Navarra, ¿sí? El pasaporte que me lo prestó la familia para poder fotocopiar, es el que muestra que precisamente ellos fueron a Francia. Y de ahí a Guardia Mitre, Río Negro. ¿Se imaginan de España a Guardia Mitre? Guardia Mitre en realidad se funda en 1868 y era un puesto de avanzada del Fortín Carmen de Patagones. Pero en realidad, como era una enclave bastante importante para el comercio de la época, Guardia Mitre va a crecer más como un poblado civil que como un puesto de avanzada. A tal punto que es incesante la llegada de inmigrantes a Guardia Mitre. Incluso Atanasio Lanz es contratado por un compatriota suyo
como el tenedor de libros, que es un tenedor de libros para la gente más joven, y son los antiguos contadores, ¿sí? Los que llevaban las contabilidades en los negocios. Siempre me intrigó por qué fueron a Guardia Mitre. Después de la edición del libro y por esas cosas de la vuelta y gracias a la tecnología que tenemos en la actualidad, recibo un correo de una familia Lanz que vive en Río Negro. No pudimos todavía encontrar con ellos, trabajando juntos, el contacto, pero la casualidad es esta. Vivían a 50 kilómetros de diferencia Atanasio Lanz con los otros Lanz. Así que, Beba, creo que tenés familia en Río Negro. Esto tiene que ver con los estudios que se están haciendo recientes en cuanto a lo que es el tema de inmigración, que habla de la inmigración temprana y que habla de los vínculos y los lazos que se establecían entre las familias que se invitaban o decían vengan para acá porque existe la posibilidad de tener mejores condiciones. Bueno, no le fue tan bien a Atanasio Lanz en Guardia Mitre, se encontró con que era bastante inhóspito, llegó una época bastante complicada. Si ustedes buscan información en el libro de Walter, La conquista del desierto, nos encontramos que justo para el año que ellos vinieron y se instalaron en esa zona hubo más de 11 malones, así que se imaginan un matrimonio joven con la intención de tener hijos, supongo que ya Bernardo estaría embarazada, dijeron no, busquemos un lugar un poco más tranquilo para formar nuestra familia. Y es así que deciden ahora sí volver a Buenos Aires, muy cerquita de acá, en Sarandí. En Sarandí, Atanasio Vasco, él quiere seguir intentando la cuestión de los negocios y por eso es que pone un almacén de ramos generales, pero no, se ve que no era para los negocios, fracasa y ahí decide desempolvar, como yo digo, su título de maestro que traía desde su España natal y empezar con esto de la enseñanza. Y es así que va a llegar primero a una finca de Francisco López en Florencio Varela. En Florencio Varela él funda una escuela privada en realidad. Francisco López lo que hace es, le ofrece una vivienda a cambio de la educación de sus hijos. A partir de este momento, y podía recibir alumnos que le iban a pagar por su educación. Es decir, era una escuela privada. Era muy común para la época, No es que había muchos maestros dando vuelta que cobraban un canon porque no existían escuelas oficiales en realidad. Acá van a ser su primer hijo, Severo. Y ahora ya después les voy a contar algunas cosas de Severo aparte, independientemente de... El 30 de diciembre, miren, ellos llegan para el 16 de diciembre precisamente a la finca de Francisco López y a los pocos días nace el primer hijo. Parece que las cosas no iban tan bien con Francisco López, yo no sé si, porque por las cartas que he leído en la Dirección General de Escuelas se ve que Atanasio tenía bastante carácter y pedía el reconocimiento de esa escuela y de incorporar esa escuela en la enseñanza oficial. Incluso consultando el Quilmero, dice, con dolor hemos sabido que el señor Lanz hoy se ve despedido de la casa, ignoramos las razones. Los niños del señor López saben leer, escribir y contar regularmente, todo debido a la asiduidad del señor Lanz. Es decir, que era reconocida la labor del maestro dentro de la zona. Pero bueno, se tiene que retirar y encuentra otro lugar, que yo no lo he localizado, porque es otra finca que es de Miguel Sardina, que la referencia dice, ubicada en la calle Real de San Francisco a Florencio Varela.